Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Tardes, licenciado. Bueno, ¿quién me puede decir cuántos sabemos? ¿Cuántos compañeros 38. saben? 38. Sí. Bueno, A mí me aparecen 44. bueno, gracias. Igual a mí 44. Gracias, jóvenes. Solamente vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos venido estudiando y vamos a terminar con lo que es el derecho a la restitución. El día de hoy finalizamos con el módulo número 2. Pongan atención. Les voy a explicar cada una de estas instituciones y después, como ya lo hemos estudiado, solamente vamos a ver los que son los principios de la política agraria y el derecho a restitución. Miren, cuando nosotros hablábamos de la institución del despojo, decíamos que es la privación de lo que uno tiene o goza. Se dice también del botín del vencedor. En otras palabras, es privar por voluntad propia a alguien de algo que se tenía a través del engaño o la violencia física o moral. El despojo, pues, es quitarle un bien a otra persona, es despojarla. Puede considerarse el despojo en Guatemala, desde luego, hablando de la colonización, hablando de la conquista, como el premio a los conquistadores colonizadores, en virtud que la corona española utilizó como señuelo para motivar a los españoles a colonizar el Nuevo Mundo, las riquezas que podrían obtenerse al participar en dicha colonización. El despojo se utilizó como señuelo para los colonizadores para motivarlos en esas conquistas que se realizaron principalmente en América. Luego mencionamos en clases anteriores de dos instituciones que conforman parte de los principios rectores de la política agraria colonial y que dentro de ellos tenemos el repartimiento y la encomienda. Mencionábamos que el repartimiento era cuando a través de las leyes de Indias llegaban a Guatemala y se decía que se podían repartir tierras o bien repartirse ciertos indígenas en calidad de usufructo para que trabajaran en provecho de los mestizos o de los criollos. Se dieron dos cosas con respecto al repartimiento, principalmente en el occidente de la República, cuando se da el repartimiento basado a que a través de la fuerza los indígenas tenían que comprar herramientas para poder trabajar. Y al otro despojo, y la encomienda que se refiere específicamente a la evangelización, a la educación, la cultura española, idioma español, así como la religión católica, y ese endoctrinamiento a favor de la clase colonizadora. Decimos entonces que fueron dos sistemas de trabajo forzado que se implementaron en América durante la conquista. Y le mencioné los dos aspectos. Uno era el repartimiento con respecto a la compra forzada de herramientas y el otro repartimiento que era cuando los colonizadores, los mestizos, a la vez le entregaban en maletas o en mota
la lana a las mujeres indígenas para que éstas las procesaran y que a la vez formaran el hilo. Luego tenemos la encomienda de indios y la encomienda de tierras. En las colonias americanas, a partir del descubrimiento y conquista, con el fin de protegerlos y evangelizarlos. La encomienda, evangelizarlos, catequizarlos, protegerlos. Y el otro repartimiento, pues, de tierras y de indios. Bueno, hablamos también de lo que eran los ejidos. Los ejidos eran aquellos pueblos que se formaban, eran aquellas comunidades que se formaban afuera de los pueblos. Eran los ejidos. Y las comunidades agrícolas eran aquellas propiedades o tierras que estaban más allá de los ejidos. Los ejidos están regulados en las leyes mexicanas con sus propios ordenamientos jurídicos plenamente establecidos. Y en Guatemala, ¿cómo podíamos considerarnos los ejidos? Bueno, no está regulado, pero podíamos decir que los ejidos pueden formar parte de los ríos, de los lagos, tierras que se encuentran afuera de las ciertas comunidades o aspectos geográficos municipales y que son administrados por el ayuntamiento o bien por las municipalidades. Los ejidos entonces son núcleos agrarios que se destinan a la producción agrícola y ganadera. Son una modalidad de tenencia de la tierra en México principalmente y se consideran propiedad social. Se encuentran los ejidos, decíamos, fuera de los pueblos. Sus miembros tienen derechos a usufructo, a gozar, pues, si es posible, para toda la vida, sobre la tierra. Se dividen en zonas como en asentamientos humanos. Ejido en Guatemala es un terreno municipal, es un campo común de un pueblo, puede estar registrado o no. Los ejidos. Estos ejidos registrados a nombre de las municipalidades, sin embargo, es administrado por estas. Anteriormente, por los ayuntamientos que conforman hoy lo que son las municipalidades. Entonces los ejidos son tierras que no pertenecen a la explotación. Son legales y existen desde tiempos inmemoriales y que se encuentran en comunidades. Se encuentran en cerros, en laderas, en volcanes, en ríos, lagos y que pueden estar también en lagunas. Por último, lo de Justo Rufino Barrios. ¿Qué hizo Justo Rufino Barrios? Realmente rompió las estructuras de carácter económico, social, cuando se habían dotado de tierras a los mestizos y a los campesinos. ¿Para qué? Para otorgárselas a los extranjeros, para otorgárselos a los criollos pudientes, para que pudiesen tener ellos el producto principalmente del cardamomo como del café. Entonces, Justo Rufino Barrios, hablando desde la época de la colonización, cuando miremos los principios de la política agraria y miremos qué fue lo que sucedió, rompió con las estructuras económicas sociales favoreciéndoles a los campesinos. Luego tenemos el derecho a la restitución. Este derecho a la restitución en el Código Procesal Penal se le llama la reparación digna. La reparación digna es cuando se ha dictado sentencia y se dicta una nueva audiencia para esa reparación digna, que consiste en reparar los daños ocasionados. Juan Pérez cometió un delito, se le sentenció a 5 o 10 años
y como reparación digna debe de realizar pagar 5,000 quetzales o bien llevar víveres a una empresa de beneficencia de ancianitos o bien pagarlo en efectivo. Es un ejemplo así muy sencillo. El derecho a la restitución, entonces, radica fundamentalmente en esa reparación que es muy compleja. Y nosotros lo vamos a analizar desde un punto de vista constitucionalmente y en base fundamentados como lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto está concatenado con los principios rectores de la política agraria colonial. Entonces, el derecho a la restitución, ¿qué es lo que nos dice en un proyecto la Organización de los Estados Americanos? Dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado de otra forma y que las leyes han sido confiscadas, ocupados, utilizados y dañados sin su consentimiento expreso, con libertad y pleno consentimiento. Cuando esto no sea posible, tendrán derecho a una indemnización justa y equitativa, salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa. La indemnización consistirá en tierras, en territorios y recursos de igual cantidad, extensión y condición jurídica. Yo les mencionaba a ustedes que cuando Manuel Andrés López Obrador tomó posesión como presidente en México hace 4 o 5 años, él lo primero que hizo fue enviarle una carta al presidente de España y otra carta al Papa Francisco, indicándoles que España tenía que realizar una indemnización, tenía que realizar una restitución de los daños ocasionados en México. Ningún presidente de Latinoamérica se adhirió ni se pronunció al respecto, y el presidente de España, como el Papa, guardaron silencio. ¿Por qué? Porque otros países europeos han restituido, han pagado los daños y perjuicios que han ocasionado en determinadas conquistas, resarciendo desde el punto de vista económico-social y a la vez realizando disculpas públicas de carácter internacional. Entonces, eso es lo que hemos venido estudiando y hemos venido analizando. Entonces, la definición del despojo, ya lo analizamos. También ya analizamos lo que son la evolución histórica del despojo con la época de los colonizadores, cómo es que se dio a través de los principios rectores y las leyes de Indias. Cuando se habla de la encomienda y se habla del repartimiento, también se habla de tierras comunales. Luego mencionamos también lo que es, esto lo dejamos de último. También mencionamos lo que es, los principios de la restitución. Entonces, pero esto sí lo vamos a ver. El principio, les mencionaba lo del presidente Justo Rufino Barrios, que rompió con las estructuras de la dotación de tierras, lo cual se analiza y se mira en uno de los principios donde se da el bloqueo agrario a los mestizos. Ahí lo vamos a analizar. Bueno, entonces vamos a entrar en este momento a analizar lo que son, vamos a continuar con los principios rectores de la política agraria. Esto ustedes lo vieron en el pensum introductorio.
Por eso vamos a ver en una forma bastante así puntual estos 5 principios de los cuales habla Severo Martínez Peláez. Principios rectores de la política agraria colonial. La política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala. Disculpen, jóvenes. Disculpen. Bueno. Habla de los principios rectores de la política agraria. Dice, como pregunta de examen, dice que la legislación de Indias, dice, tuvo un carácter marcadamente casuista. De acuerdo a la legislación de Indias, está ahí, ya traía expresamente indicado lo que era el repartimiento, lo que era la encomienda, lo que eran los bloqueos agrarios, la unificación de los pueblos indígenas para que pudieran tributar. Pero, ¿en qué consiste esa legislación de Indias que es casuista? Porque se podía aplicar en determinados lugares y en determinadas formas. Más que todo porque fue una ley caprichosa y desprovista de unidad sistemática. Es decir, que los colonizadores la utilizaron como ellos quisieron, porque vieron que era caprichosa y que no estaba, diríamos, señalada específicamente, aunque lo estaba, pero tenía muchas lagunas, de las cuales se utilizó para el aprovechamiento de la esclavitud solapada a los indígenas, a las personas que conformaban parte de los pueblos originarios, en cuanto a la religión, en cuanto al endoctrinamiento y en cuanto al repartimiento, lo cual los colonizadores se aprovecharon de esa ley. Desafortunadamente encubre importantes hechos de fondo en la expresión jurídica de los intereses de las clases dominantes a quien el Estado representa, por lo que hace a la tierra el estudio atento de las fuentes coloniales guatemaltecas, permitiendo descubrir los lineamientos de una política agraria perfectamente definida. Es decir, que en otras palabras, con esta ley de Indias se daban indicaciones y se daban señalamientos, pero los colonizadores observaron que esta ley de Indias era una ley casuista, porque era caprichosa y que se podía modificar y que se podía ampliar y se podía realizar ciertas cuestiones que de ellos surgieron. Entonces, de acá surgen los 5 principios emanados de intereses eminentemente económicos. El principio del señorío tuvo una importancia de expresión legal porque se dio el despojo de los nativos y el paso de toda propiedad a la corona en cuyo nombre se hizo la conquista. Puede ser que la pregunta se refiere a uno de los principios basados en los intereses económicos y que fue uno de los motivos por los cuales se realizó el despojo. Es el principio del señorío. Tiene 2 vertientes. La positiva, solo el rey cede o vende las tierras. Toda posesión derivada. Toda posesión, dice, se deriva de una cesión o venta original de la corona. Y la negativa, cualquier tierra que el rey no haya vendido o cedido es tierra realenga. ¿En qué consisten las tierras realengas? Son las tierras que le pertenecen al rey y no pueden ocuparse ni usarse sin incurrir en delito de usurpación. El rey ejercía la corona sobre todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre,
Fue el fundamento sobre el cual operaron los restantes principios. Solo acá tenemos como 4 preguntas de examen con respecto a la ley casuista. ¿Por qué el principio del señorío es que se prestó para los despojos? El por qué se le llama las tierras realengas. Luego tenemos lo que es el principio de la tierra como aliciente. Vean, algo muy importante. El día del examen, la misma pregunta tiene la respuesta. Si nosotros mencionábamos que, de acuerdo a la venida de los españoles, que como aspectos de aliciente para ellos, se les motivaba en el sentido de otorgarles tierras para motivarlos en virtud que la corona española carecía de medios económicos. Entonces se aprovechaban para que los colonizadores, conquistadores, realizaran los despojos y se aprovecharan. Entonces, por eso, la tierra como aliciente a favor de los colonizadores. Fue el punto de arranque del latifundismo en Guatemala. El latifundismo son las grandes extensiones de tierra que se encuentran en pocas manos. Fue la realidad de la conquista y de la colonización. La corona española no tenía cómo sufragar las expediciones, por lo que ofrecieron a los conquistadores una serie de ventajas económicas como aliciente de las provincias conquistadas. Cuando hablamos de ventajas económicas, por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista laboral, son aquellas que se obtienen independientemente ya del salario obtenido. Ventajas económicas. Eso lo están viendo en laboral ahorita. Luego tenemos el principio de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Se está hablando de un principio en donde hay que dotar de tierra a los mestizos, hay que dotar de tierra a los criollos, a los indígenas, ponerlos a trabajar para que ellos puedan tributar. ¿Y cómo se va a tributar? Por medio de la compensación de tierras. ¿Y en qué radica la compensación de tierras? Que son aquellas tierras que no tienen títulos y que por lo tanto deben de pasar a formar parte de tierras realengas al rey para que éste pueda disponer de ellas. Entonces, el principio de la tierra como ingreso para las cajas reales fue generador de latifundio también para las cajas reales monárquicas y se realizó bajo el procedimiento de composición de tierras. ¿En qué radica la composición de tierras? La monarquía solicitó a los propietarios de las tierras sus títulos para comprobar si habían usurpaciones de tierras realengas. Y si no tenían sus títulos, los usurpadores tenían que pagar una suma de dinero por concepto de composición. En caso contrario, se desalojaban para que el rey pudiera disponer de ellas. Fue un mecanismo creado en la recopilación de leyes de Indias para causar ingresos a la corona durante todo el periodo de la colonia. Luego tenemos el principio de preservación de las tierras comunales de indios. Principio de preservación de las tierras. Se crearon los pueblos de indios y dotados desde su creación en 2 clases de tierras. Los llamados ejidos, que ya los mencionamos cuáles eran, tierras disponibles y de uso común alrededor de los pueblos, y las tierras comunales, tierras alrededor de los pueblos, más allá de los ejidos administrados por el cabildo o el ayuntamiento. ¿En qué radicaban entonces las tierras comunales? En la época colonial,
eran tierras que se extendían normalmente en los alrededores del pueblo, más allá de los ejidos. Terreno comunal a las afueras de una población que se destina a servicios comunes, como eras, o sea, pues periodos en la historia de una civilización o de una sociedad que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con un suceso importante o notable. Data de los descubrimientos o pasto de ganado, la era. Eran administrados por el cabildo o el ayuntamiento indígena, lo cual hoy son las municipalidades. Aquí podríamos mencionar algo muy interesante, el principio del bloqueo agrario de los mestizos en la época colonial. Aquí podríamos mencionar algo de Justo Rufino Barrios. Miren pues, aquí se bloqueó el aspecto agrario con respecto a las tierras, valga la expresión, a favor de los criollos y a favor de los mestizos. Este fue un principio que operaba al margen de la ley. Actuó como incidente secundario. Se dio el desplazamiento de ladinos pobres hacia las haciendas y la formación de rancherías dispersas en todo el reino. Este principio resultó ser el más conveniente para la monarquía y terrateniente criolla, ya que con ellos aumentaban los peones que se introducían en las haciendas trabajando en usufructo de las parcelas. Surge entonces lo que es la organización de los pueblos indígenas. Fue la pieza clave de la estructura económica de la colonia. Exigía la existencia de unas tierras en que los indígenas pudieran trabajar para sustentarse, para poder tributar y estar en condiciones de ir a trabajar en forma casi gratuita a las haciendas y labores y a otras empresas de los grupos dominantes. Era un principio permanente y fundamental de la política agraria de la colonia porque enraizaba en un interés económico y permanente de la monarquía para que los indios permanecieran en sus pueblos, controlados para la tributación y para el trabajo forzado. Era indispensable que tuvieran ahí unas tierras suficientes, que no tuvieran que ir a buscarlas a otra parte. Entonces, esta organización de los pueblos indígenas lo que llevaba consigo era el trabajo a favor de los criollos y que lo que se buscaba era que ellos no salieran de ciertos aspectos geográficos, sino que permanecieran en el mismo lugar. Luego, tenemos entonces lo que es el derecho a la restitución. Bueno. El derecho a la restitución son los pagos por los daños o pérdidas sufridas. Puede ser la devolución de los bienes. Es el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos. En otras palabras, el derecho a la restitución es esa reparación, es esa devolución de que deben ser objeto las personas, principalmente si lo miramos desde el punto de vista de la colonización, es esa reparación que debe de realizarse por los daños ocasionados a los pueblos originarios. Entonces, la restitución es un término, es decir, con raíz etimológica en el latín, restitutio. Se trata del proceso y del resultado de restituir, poner algo en el estado
en el cual se encontraba con anterioridad. Regresar una cosa a su dueño, pues hacer que un individuo vuelva a su sitio de origen. Restituir o reparar el despojo realizado en la época colonial e independiente es un tema complejo. Los sectores vulnerables tienen poca oportunidad al acceso a la tierra, incluso para pequeños lotes para vivienda, así como para obtener extensiones mayores para cultivo. La acumulación de tierra paulatinamente se ha realizado y los sectores que carecen de un espacio para vivienda y para cultivo ha generado situaciones que han provocado fenómenos de carácter social, conllevando conflictos entre comunidades, entre particulares Estado y entre particulares y propietarios privados. Esto ya entramos prácticamente en lo que es en la época eminentemente capitalista. ¿Por qué? Por los desacuerdos, por los conflictos, por las usurpaciones que se han dado ya en pleno siglo XXI. Acá hay algo muy importante. La carencia de tierra producto del despojo es una realidad. Se da aún, fíjense ustedes, se da aún en la época de Justo Rufino Barrios, el reformista. Pero todo ello se logró de 1944 a 1954 con el decreto 900. Cuando Juan José Arévalo Bermejo le entrega el poder a Jacob Arbenz y Guzmán, Jacob Arbenz y Guzmán, lo que él buscaba de Guatemala era una Guatemala industrializada, como un país europeo, como por ejemplo Suiza. En esa época nadie quería recibir el dólar, porque el dólar tenía el valor de 90 centavos de quetzal. Pero con la creación del decreto 900 de la reforma agraria y a través del departamento y el registro de estadística, se elabora un censo a nivel nacional y se llega a establecer y a comprobar que muchas de las empresas y de las fincas tenían unas grandes extensiones de tierra que eran latifundistas y que pagaban pocos impuestos. Dentro de ellas podemos mencionar a la United Fruit Company, que tenía sus funciones en Puerto Barrios y tenía una sucursal en Escuintla. Esta empresa de la United Fruit Company, que era una exportadora de banano, tenía grandes extensiones de tierra. Sus personeros eran gringos, quienes estaban muy allegados al embajador de Estados Unidos en Guatemala, en donde ellos inician a hablarle al embajador de la filosofía política de Jacob Arbenz y Guzmán, que era un comunista, y que estaba él atento en prestar tierras guatemaltecas para el adiestramiento de cubanos en Guatemala para iniciar una invasión en Latinoamérica, lo cual era realmente falso. Cuando le llega la noticia a los periódicos y a toda la información en Estados Unidos, principia una persecución en contra de Jacob Arbenz y Guzmán, al extremo que lo derrotan, el imperialismo yanqui. Ya se reformó, se derogó el decreto 900 y entró lo que es el decreto 1551, ley de transformación agraria, que aún hay secuelas de ese residuo de decreto. Como consecuencia del mismo, Jacob Arbenz y Guzmán, supuestamente dice la historia que él no quiso un enfrentamiento en Guatemala ni derrame de sangre,
renuncia y prácticamente lo sacan desnudo de Guatemala. Desde luego, él se casó con Ivanova, una salvadoreña, tiene 3 hijos, una de las hijas se mata en México. Jacob Arbenz y Guzmán se vuelve alcohólico, se va a Suiza, regresa a México, en donde fallece. Esa es, así rápidamente, parte de la historia de Jacob Arbenz y Guzmán, creador del decreto 900 de la reforma agraria. Entonces, ese despojo, como mencionábamos en una de las clases anteriores, prácticamente se termina en el año de 1945, cuando él toma posesión. Vean qué interesante todo esto. Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala no está hablando de una reparación, no está hablando de una restitución, no está hablando de una reparación digna, pero sí la Constitución Política, el Convenio 169 y otras organizaciones internacionales le dan una gran protección y reconocimiento a las comunidades indígenas. Por ejemplo, el artículo 67 garantiza la protección a las tierras. 68 establece que el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas. 62 regula que mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado propiciará la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización. Aquí tenemos algo muy importante, que realmente el Estado debiera de estar gobernado por doctos, abogados, doctores, administrativos, políticos, economistas, pero no por ingenieros, ni por civiles, ni por médicos, porque la administración prácticamente está basada en la creación del ordenamiento jurídico a través del poder legislativo. Hay algo muy importante, que todo lo que es la administración pública, principalmente con este gobierno, desconocen completamente. Me acaba de llegar por WhatsApp una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Están interponiendo amparos para derogar lo que es el seguro de vehículos. Esto ya está aprobado. Esto ya hay legislación. La Corte de Constitucionalidad dice que el Estado debe darle cumplimiento a las cuestiones relacionadas con el seguro y que debe de realizar un reglamento para él mismo. Eso está legalizado y regulizado desde 1996. Ya que ustedes están escuchando la clase, voy a ver si encuentro lo que me acaban de enviar. Ya que este es tema candente, se van a dar cuenta ustedes de algo. Por eso es que estamos en la academia, por eso que estamos aprendiendo. Miren pues. Sí, licenciado. Miren, ¿qué es lo que dice? Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que dice la Corte de Constitucionalidad? En esa resolución, vamos a ver si miro la fecha, por tanto, otorga el amparo. Dice, fíjense pues, se exhorta, dice, lo que me acaban de mandar de la Corte de Constitucionalidad. Dice, se exhorta al presidente de la República, dice la Corte. Pero esto fue en 1996. Esto no es de ahorita. Se exhorta al presidente de la República de Guatemala a que emita el reglamento que desarrolla el contenido del artículo 29 de la Ley de Tránsito, decreto número 132-96 del Congreso de la República de Guatemala, en el que se exija a todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública
deberá contratar como mínimo un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, y que las demás autoridades denunciadas ejecuten las instrucciones que considera el presidente de la República para hacer cumplir con la referida ley. Eso ya está. Entonces lo que el gobierno tenía que haber hecho desde hacía los gobiernos anteriores, desde 1996, era la regulación, porque la ley ahí está. Esto no es de ahorita, eso es desde el año 1996. Lo que pasa es que ningún presidente había tenido los pantalones de poner un seguro de vida. El seguro es bueno. Yo cuando era patojo deshice 2 carros, estaban asegurados. La aseguradora me los devolvió, me dio otros 2 carros. No en la misma época, así que sino que así, dejando ciertos años. El seguro es bueno. Lo que pasa es que el Estado no actuó diplomáticamente, no actuó basado a las necesidades y a los intereses de la sociedad. El pueblo hay que saberle llenar de cosas buenas el oído, decirle lo que quiere escuchar, pero no con demagogia de este señor ministro de Gobernación como que era déspota. Que no joda, hombre. ¿Por qué los traileros? ¿Por qué los señores que manejan camionetas, todos ellos tienen su seguro? Porque les conviene. Les conviene. Pero la aseguradora no tenía por qué pagar el seguro del accidente que acaba de pasar un mes o hace un mes. Sin embargo, la aseguradora, actuando con ciertos principios y éticos, pagó el seguro con más, creo que era como 100,000 a cada uno de los asegurados o de los muertos. 50,000, licenciado. 50,000 les dio. Vaya. Exacto. Y 50,000 que le dio el presidente y 50,000 que le dio el Congreso, se metieron 150,000 cada uno de los familiares. Pero realmente la vida no tiene precio. Pero ya por 150,000 pesos. Allá en mi pueblo, en San Manuel Chaparrón, que se matan los muchachos, ¿sabes? Por 50 pesos lo matan a uno. Ahora en este jaripeo, eran ingenieros, abogados, pero por las cuestiones de los guaros pasan esas situaciones. Pero eso entre comillas, eso fuera del contexto de la cátedra. Entonces, lo que tenía que haberse establecido era de llevar esto por pasos. Si ya existe la ley, ya se reguló lo de las personas, los transportistas, se reguló entonces lo de los señores transportistas de personas, se relaciona con los trailers, etcétera. Bueno, ahora vienen ya la regulación de los vehículos. Se va a pagar por kilómetro recorrido, se va a pagar por modelo del vehículo, se va a pagar por el precio del vehículo, ¿sí? Las motos, bueno, Exacto, licenciado. los motoristas, bueno, van a pagar 100 quetzales mensuales. Los vehículos van a pagar 300 mensuales. Entonces, no estuviéramos en esta situación. Pero recuerden ustedes que están expresando, manifestando que son todos los taxistas piratas. Hay más de 20,000 unidades de los cuales no se les ha entregado todavía sus licencias para que puedan conducirse. ¿Por qué? Porque hay mano de mono también en esa dirección de transportes. Yo realmente, vean, como plantearon estos, el seguro, yo no estoy de acuerdo.
porque le están tocándole la bolsa a León. Y cuando le tocan la bolsa económica a una persona, están poniéndole el dedo a la llaga. A nadie le gusta que le pongan el dedo en la llaga a uno en el punto de vista económico, ni mucho menos con las pensiones alimenticias. Por eso está el diálogo, está la conversación, está llegar a los acuerdos para no llegar a esos extremos. Entonces, lo que se debe de crear es a través del diálogo. Hoy hubieran resuelto el problema, pero viene la secretaria de la presidencia y dice que hoy es difícil de que se llegue a un acuerdo, dice, porque este es un proceso de diálogo y de entendimiento y de llegar a un acuerdo armónico. Sí, sí. Pero hay algo muy importante. Ninguna aseguradora se ha manifestado que participó con respecto a la regulación de lo que está haciendo el gobierno. Pero es por lo mismo. Les acabo de leer lo que ya resolvió desde 1900 el SSD el acuerdo 123-96 de la Corte de Constitucionalidad. Ya está la ley, solo era su regulación como era que tenían que realizar. Como son una partida de chuchos. Yo no sé qué hacen en el gobierno, qué valor el que tienen, hombre. La vez pasada, miren, un dentista de ministro de Comunicaciones. La vez pasada, un ingeniero mecánico en el Ministerio de Agricultura. Que no jodan, hombre. Es cierto que están cobrando sus facturas políticas, pero están realizando muy mala administración. Bueno, esta pregunta venía en el examen. Unos me pusieron OIT, bueno, les puse un punto. Otros me pusieron acuerdo 129, 0. Otros me pusieron convenio 160, otros me pusieron 169. La pregunta estaba a medias, les puse un punto. Les preguntaba cuál fue el espíritu filosófico de la creación del ordenamiento jurídico, específicamente con respecto a la ley, con respecto a la materia de derechos de pueblos indígenas. Uno me pusieron derechos humanos, un punto. Otros me pusieron la firma de los acuerdos de paz, un punto. Pero yo les estaba preguntando de instituciones, derechos humanos y la firma de los acuerdos de paz. Perfecto, 2 puntos. Entonces, las preguntas me las dejaron a medias, como que estaban contestando y hablando con el vecino. Entonces, se les olvidaba completarla. No, el día del examen, siéntense, por experiencia, siéntense, tengan a la par quien tengan, contesten su examen tranquilos. El que está a la par nunca recibió clases y va a salir mejor que ustedes. Y si no estudió, pues métase al examen extemporáneo. No le voy a poner el mismo examen, desde luego. Pero le estoy dando chance a que se someta a la prueba. Solo me dice, licenciado, no me examiné y quiero que me dé examen, porque tengo derecho. Pero con mucho gusto. Entonces, aquí ya tenemos este ordenamiento jurídico basado en artículos del convenio 169, que le vamos a dar media lectura. Ustedes búsquense el convenio por ahí, creo que yo no recuerdo si se los envié en el documento. Dice el artículo 6, al aplicar las disposiciones del presente convenio, esta pregunta no viene en el examen, de una vez se los digo. Posiblemente venga en el final, porque ya viene en el primer examen.
Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán, uno, consultar a los pueblos indígenas. Pero aquí se me quedaba algo en el tintero, que me estoy recordando. Aquí, miren, aquí tenemos el Código Municipal con su artículo 25. Dice, cuando hay conflicto de límites entre comunidades del municipio, serán resueltos con mediación del Consejo Municipal, promoviendo la participación de las comunidades afectadas y la conciliación entre las mismas. ¿Cómo es de burro los ministros de gobernación en donde mandan al ejército a apaciguar los ánimos? Ellos por lo menos debieran de estar retirados en otra aldea o en otro municipio, pero no acercarse porque ya han habido intercambio de disparos y han habido muertos. Ahí hay varios policías militares, jefes de coroneles presos y detenidos por los conflictos que se han realizado en Santa María, Ixtahuacán. Por lo mismo, ¿qué hace el ejército? Si quien tiene que resolver sus conflictos limítrofes es el Consejo Municipal, porque está regulado en el código. Caso extremo, es el gobierno a través de sus autoridades quienes tienen que llegar a realizar la conciliación, la mediación, el arbitraje. Pero estos mandan a la policía y mandan de una vez al ejército. Miren lo que pasó hoy en la 18 calle y 9ª avenida. ¿Cómo se manda el policía? El ministro de Gobernación manda a un grupo de policías. El 50%, yo calculo, un 25% eran mujeres. Las pobrecitas están, hay 3 que están hospitalizadas porque los muchachos les dieron camorra. Y estos mediocres lanzando la granadas lacrimógenas, bombas lacrimógenas. 8 policías engrietando a un pobre patojo manifestante. 8 policías no podían, miren, no le podían poner los grilletes a un patojo. Miren las noticias. 1 o 2 policías tenían que armarlo, ponerle los grilletes. Y, miren, qué mediocridad. Da lástima, da lástima. Pero continuemos. Cuando hay conflictos, decíamos, eso es con respecto a las municipalidades. El Consejo Municipal establecerá en consulta con las autoridades comunitarias los mecanismos para garantizar a las comunidades el uso, conservación y administración de las tierras comunales, como aguas, ríos, etc. Aquí tenemos el convenio. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los pueblos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de ese convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Los que son de Oriente, los que son de Jutiapa, los de Asunción Mita, ahí ya estaba metiéndose lo que eran unas empresas de explotaciones mineras. Y de acuerdo al convenio, se paró porque no se había realizado la consulta. Por lo tanto, fíjense ustedes, hecha la ley, hecha la trampa. Miren, vienen y se realiza la consulta en la municipalidad de Jutiapa. El pueblo de Asunción Mita y el pueblo de Jutiapa llegan a votar y no están de acuerdo con las explotaciones mineras porque va a haber una gran contaminación ambiental. El ambiente, ríos, etcétera, etcétera. Miren,
interpone un amparo que lo tienen engavetado en la Corte de Constitucionalidad en virtud que se fundamentaron que los que llegaron a votar no pertenecían a los pueblos originarios y que no eran indígenas. Y que los que llegaron a votar eran ladinos. Lo que yo les digo, de una u otra manera encuentran las maneras de cómo explotar los aspectos de carácter minero. Artículo 14. El Estado debe reconocer a los pueblos indígenas el derecho de propiedad. Artículo 14, numeral 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad. Artículo 16. Los pueblos indígenas interesados no deberán ser trasladados de sus tierras. Artículo 17, numeral 1. Se deben de respetar las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas. Estas solamente son cuestiones relacionadas con los artículos, los cuales ustedes tienen que darle lectura a los mismos. Artículo 17. Se debe de consultar a los pueblos indígenas siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos de estas tierras fuera de su comunidad. Artículo 117, numeral 3. Se debe de impedir que personas ajenas a los pueblos indígenas se arroguen, dice, la propiedad de las tierras a que les pertenecen. Bueno, como estamos hablando de la restitución, en el momento actual, la restitución o la reparación es compleja. En sí, toda la legislación internacional en materia de derechos humanos, los derechos colectivos, el Acuerdo 169, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y todas las actividades a nivel organizativo, peticiones de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala van encaminados a hacer valer los derechos de restitución y reparación. Sí, eso es bueno, basado a ese ordenamiento jurídico que hemos venido leyendo. Es complicado el tema de la restitución de tierra. En sí, se percibe por medio de los instrumentos jurídicos citados con anterioridad que en la sociedad guatemalteca existe una especie de conciencia colectivo que reconoce el fenómeno de la pobreza y la situación de exclusión en que viven millones de guatemaltecos. Es producto del despojo de sus tierras y apropiación de su fuerza de trabajo, y que actualmente lleva y siente la carga de la culpa e impotencia que esta restitución a los guatemaltecos se ve como un problema sin solución inmediata. Bueno, observándose que es obvia la preocupación de los legisladores en que cada momento histórico dejan plasmado el principio constitucional de buscarle solución a la situación de la tenencia de la tierra, ya que es sabido que la misma se acumuló en algunos sectores y familias de la sociedad, y en el momento actual la gran mayoría de guatemaltecos descendientes de los despojados tienen dificultades e incluso para adquirir un pedazo de tierra para su vivienda, y más complicado aún, obtener una extensión mayor para su cultivo. Bueno, esta es la herencia que han adquirido millones de guatemaltecos y constituyen el reto para los futuros guatemaltecos, o sea, ustedes los profesionales, de construir una sociedad que salga de la situación actual y sacar adelante al país buscando las alternativas de desarrollo económico, político y social que beneficie a la gran mayoría. Este debe ser el reto, un sueño, pero si no existen sueños, tampoco van a existir realidades. Esa es la verdadera historia, jóvenes, de lo que ha sucedido en Guatemala con respecto a la tierra y el despojo. Si ustedes tienen alguna pregunta, anótenla y el próximo día viernes, día de clase, la vamos a discutir. Pasen feliz noche y tengan mucho cuidado con los bloqueos. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. licenciado.
Buenas noches. ¿Mm? Gracias, Lick, muy amable, feliz noche.